Le dejaron solo 4 paredes viejas. No había techo que herrumbrosa poblara de sombras, ni puerta que cerrase. Solo un rectángulo de piedras torcidas en la ladera, con hierba dura como filo, y el viento que atravesaba la casa como si fuera un cuerpo sin entrañas. En la mano de María, la llave oxidada pesaba más que el metal, quemaba como una acusación y brillaba, ajada, como el último recuerdo de una vida que le habían arrancado de un golpe. El entierro había sido una tarde de lluvia fina que parecía coser la tierra al luto. Antonio yacía envuelto, y la gente pasó entre paraguas y miradas que no sabían dónde posarse. Doña Elvira, con su abrigo claro y la voz que nunca temblaba, se adelantó como quien dicta un veredicto. Habló de orden, de bienes a donde deben ir, y en sus palabras no hubo consuelo, solo el frío de quien mira a la gente como a muebles inapropiados. Cuando llegó el momento de hacer el gesto, lo hizo lento, teatral. Deslizó la llave hacia María como si le ofreciera un rectángulo de vergüenza. Señaló las ruinas, lejos, y pronunció la frase que la comunidad repetiría por días: «Ahí tienes tu casa». Hubo gente que miró con lástima y otros con alivio, como si la expulsión resolviera una deuda por ellos. Josué, con los ojos demasiado grandes para sus 6 años, se aferró a la falda de su madre. En su cara se mezclaban el desconcierto y una tristeza prematura que encendía la rabia en María como una piedra al rojo. No era la primera vez que la vida le arrojaba una cometa para que la persiguiera sin cuerdas, pero aquella llave, oxidada y húmeda, hizo que todo su duelo se volviera un punto de apoyo, una razón incómodamente práctica para estar en pie. Caminaron hasta la ruina sin hablar demasiado. El sendero era una costura de barro y maleza. A cada paso, Josué miraba la casa nueva con ojos curiosos. Para él era un misterio, una aventura forzada. Para María era el borde de un abismo. El techo había desaparecido hacía años. Quedaban solo las paredes, resistentes a medias, con el revoco de barro agrietado como piel seca. Era fácil desde fuera imaginar que aquello no era casa sino reliquia. Fácil también para quienes sentían que la dignidad se puede medir en metros cuadrados y buen gusto. La primera noche lo recibió todo: frío, goteras, la sensación de que el mundo entero había decidido no mirarles. María despertó sobre la tierra con Josué pegado a ella como una paloma. Encendió una fogata con los restos de madera que había encontrado, y la luz se movía entre las paredes como si quisiera aprender a quedarse. Preparó un caldo con raíces que encontró en la orilla del camino, algo que sabía a supervivencia y a memoria. Entre sorbo y sorbo, repasó en la cabeza lo que Antonio le hubiera dicho: «No dejes que nadie te quite la mirada, Mari. La mirada hace la casa». Esa frase, vieja y húmeda, le dio calor. Hubo noches en que el miedo se encarnó en cosas pequeñas. Una madrugada, mientras recolocaba unas tablas para taponar una rendija, Josué chilló y su voz cortó la noche. Un escorpión había bajado por el lecho de su manta. María lo mató con la anciana asada de Antonio. No fue un acto de desprecio, sino de defensa precisa. Un movimiento que enseñó a su hijo lo que es proteger. No lo contó con orgullo, lo contó con una combinación de asco y alivio. A la mañana siguiente, Josué, con los ojos hinchados de sueño, pidió agua, y ella le hizo té como si nada hubiera pasado. Porque la ternura no es siempre un exceso de palabras. Muchas veces es silencio y una taza caliente en la mano. Los días se aclararon en una sucesión de pequeñas batallas. María aprendió a recoger agua de la fuente más cercana, a limpiar una cosecha de bellotas y raíz que apenas daba para un tazón de sopa. Arreglaba la pared cuando el barro se agrietaba, tapando con las manos, ajustando sacos viejos para que no entrara el viento. Más que arreglar la casa, intentaba coser una vida que no se dejara arrastrar por la vergüenza. Durante el día, trabajaba en el campo vecino cuando la familia García no miraba.
por las tardes, recogía leña y cuidaba de Josué. Le enseñaba a leer por las letras que encontraba en un papel viejo del mercado. Le cantaba canciones que Antonio le había dado para noches sin pan. A veces, al cerrar los ojos, María veía los días con Antonio. Como él la esperaba con la mano extendida cuando volvía del molino. Su risa cuando se equivocaba al preparar la masa. La manera torpe y enorme en que la abrazaba cuando la tormenta azotaba la ladera. Esos recuerdos eran un refugio que no se veía a simple vista, y los guardaba con la misma delicadeza con la que cubría el tazón de la noche. No quiso ser víctima de su propia pena. Quiso ser la raíz que sostiene a su hijo, firme y sin ascensor. Y sin embargo, había rabia. No la rabia desordenada que rompe, sino la que aprieta la mandíbula y concentra los esfuerzos. La humillación pública de doña Elvira ardía en ella como un carbón fijo. Había momentos en que quería volver al cementerio y romper la suave compostura de la mujer con su verdad. Pero sabía que las palabras no le devolverían lo que había perdido. Mejor, decidió, sería usar la furia como palanca. Cada día que recogía leña, cada noche que cosía una manta con manos temblorosas, era una respuesta silenciosa al desprecio. Una tarde, mientras el sol intentaba colarse entre nubes largas, María encontró algo extraño en la pared que daba al poniente. Un remiendo de barro se había desprendido por la lluvia de los días anteriores. Al agitarse el polvo, algo destelló. No fue más que un reflejo breve, como una mentira de luz, pero la llave en su bolsillo vibró como si reconocerla. Se acercó con cuidado y tocó donde el revoco había caído. Bajo la capa, había una fisura más antigua, muy bien disfrazada por las manos de quien no quería que se leyera su secreto. María no se lo contó a nadie esa noche. Lo llevó consigo como quien lleva una idea peligrosa, en silencio. La palmeó con la mano hasta que la sensación se hizo costumbre. Cuando le contó a Josué que la pared les había regalado un brillo, el niño quiso ayudar, lleno de la energía que le sobra a la infancia. Le trajo una cuchara vieja y juntos empezaron a rascar con paciencia, como si la casa fuera un cuero, esperando que su suela encontrara el cosido suelto. Se hizo de una rutina. Al mediodía, entre los trabajos del campo, hacía pequeñas excavaciones donde el barro había cedido. Sus dedos se llenaban de tierra oscura y húmeda y a veces encontraba simplemente pequeñas piedras, raíces, la huella de otras manos que habían escondido cosas sin nombre. En la noche, al lado de la hoguera, examinaba con más cuidado lo que había recogido durante el día. Una hebra de tela antigua, un botón, restos de una moneda que no alcanzaba a brillar si el día estaba nublado. La esperanza se movía en ella con cautela. No quería ilusionarse, pero tampoco quería renunciar sin mirar. Una mañana, tras una tormenta que limpió los caminos y dejó el olor a tierra lavada en el aire, el sol bajó y pegó su rayo en la grieta como un dedo que apunta. José, el hombre que ayudaba en el campo vecino y que de vez en cuando dejaba pan extra, se acercó con el aspecto de quien trae noticias. «María, mira», dijo él, sin dramatizar, y le señaló con la barbilla. Allí, entre el barro húmedo que había caído del revoco, asomaba algo que no encajaba con la suciedad. Un borde dorado, redondo, más pequeño que una moneda de hoy, pero con el brillo de algo que había tenido manos mejores. Cuando María lo desenterró con cuidado, la pieza quedó en su palma como si la palma se hubiera convertido en altar. Era una moneda. En ella el tiempo había dejado su pátina y sin embargo la luz la mostraba intacta en su forma generosa. No era solo un metal raro, era una señal. A su lado, enterrada en la arcilla, había también una pequeña gema, roja y pura, que cortó la pena con su color. El golpe que sintió en el pecho no se parecía a la alegría ni a la sorpresa. Fue la mezcla de asombro y miedo, la sensación de haber abierto algo que no estaba destinado a sus dedos. La noticia no se corrió, al menos no de inmediato. Ese primer hallazgo se convirtió en el secreto que dividía el tiempo en un antes y un después dentro de la casa en ruinas.
María no quiso exponerse. Sabía que la codicia es una sombra que crece demasiado rápido en los pueblos. Guardó la moneda envuelta en un trozo de trapo y la dejó enterrada otra vez en la cama de la cocina, bajo la tabla que usaba de respaldo. Durante la semana siguiente volvió a excavar en pequeños parches con la paciencia de quien cosecha grano. Encontró luego otra moneda, después otra pieza con filo más antiguo todavía, y una bolsita tejida que se rompió al tocarla y dejó caer un racimo pequeño de monedas que tintinearon como si fueran una oración mal aprendida. Cada descubrimiento aumentaba la tensión. No por el valor potencial, sino porque la posibilidad abría un espacio donde la dignidad podía recuperarse. Se le ocurrió, en una de esas noches, que aquello podía pagarle una casa de verdad a Josué, o unos libros, o una escuela. Empezó a soñar en voz baja. Una mesa con pan, ventanas que cerraran el frío, un tejado donde la lluvia no dictara las horas de sueño. Pero también apareció otro pensamiento, más prudente. ¿Y si esto perteneció a alguien que no quería ser encontrado? ¿Y si había consecuencias? La vida de María ya no era una línea recta, eran caminos posibles, y también amenazantes. En aquellos días apareció don Miguel, como quien no quiere ser intruso, pero se convierte en uno de los pocos ojos que ve. Era un hombre mayor, de barba blanca y manos manchadas de tinta. En el pueblo lo respetaban por su conocimiento de historias antiguas y por haber trabajado durante años como quien recoge restos de pasado para entender el presente. Lo vio pasar una tarde, apoyado en la valla de su jardín, observando las ruinas con una curiosidad que no resultaba inquisitiva, sino compasiva. Se acercó a la casa, tomó la llave cuando ella se la ofreció, la miró como quien lee una letra difícil y no pronuncia la palabra hasta estar seguro. «No deberías quedarte así», le dijo en voz baja, sin pedir explicaciones. No ofreció soluciones de manos vacías. En cambio le contó cosas sobre el pueblo, sobre cuevas y muros, sobre familias que juntos habían escondido objetos para tiempos peores. No era un oráculo, pero sabía poner nombres a incertidumbres. Su presencia dio a María una sensación nueva. No estaba tan sola, no del todo. Don Miguel dejó la puerta entreabierta a la posibilidad de ayuda. Ofreció prestar su lámpara para examinar las piezas más antiguas y prometió, si María lo aceptaba, ver con algo de atención el revoco y las estructuras antiguas. No habló de leyes ni de escrituras, habló de historia, de memoria y de cómo lo que se entierra a veces nos exige una respuesta ética. María se encontró aceptando su compañía. Era una decisión menos práctica que humana. Al ser mirado por alguien con respeto, su hallazgo dejó de ser una vergüenza y empezó a ser una curiosidad legítima. No quiso decir que había hallado varias monedas, se limitó a confesar la primera. Don Miguel, con esa mirada de quien ha visto muchas monedas y muchos secretos, prometió discreción. «Vamos a mirar con calma», dijo, y en esa promesa había más alianza que instrucciones. Los días posteriores trajeron más trabajo en la pared. María, armada de la cuchara y de un cuchillo viejo, empezó a abrir con cuidado la sección que más prometía. No buscaba el tesoro como quien hurga por riqueza, lo hacía con la delicadeza de quien desata vendajes. Cada capa de barro que salía dejaba al descubierto algo más complejo, una tela vieja rodeando algo, un saco que al romperse dejó escapar un olor a metal y a humedad que hacía que se le acelerara el pulso. Las piezas no eran uniformes, algunas tenían signos, otras estaban lisas, y todas contaban historias de manos que, en algún tiempo, habían decidido esconder eso mismo para sobrevivir a crisis que hoy no comprendían. En sus pasos, María dejó huellas que los vecinos podrían leer. Hubo quien la vio trabajando sola y sintió curiosidad, y hubo quien pensó que la ruina simplemente se estaba volviendo más interesante. Doña Elvira no se acercó. Su mirada siempre fue de distancia calculada. Pero el pueblo tiene oídos que obedecen la costumbre de hablar cuando el silencio pesa demasiado. Eso inquietó a María. Ahora la casa no solo la protegía del frío, la convertía en un objetivo posible. Una noche, mientras colocaba una manta sobre un agujero recién descubierto, Josué preguntó con inocencia: «Mamá, si en la pared hay algo bonito, ¿lo podremos guardar para cuando sea grande?» María lo miró y vio un futuro que no se parecía al presente. Dudó, y luego respondió con la sinceridad de quien no promete lo que no puede garantizar. «Lo cuidaremos, hijo, lo cuidaremos juntas». Aquella promesa a media voz fue su pacto con la esperanza.
Las noches se volvieron más cortas y el aire más pesado. La presencia de la herencia oculta agitaba fantasmas. Ella comenzó a notar sombras nuevas, luces que pasaban por la ladera en la madrugada, el rugido distante de un motor que podía ser un tractor, pero que a veces se parecía a una máquina que remueve lo que debe quedar enterrado. No quiso pensar demasiado en eso, pero el instinto la alertó. Lo que descubre una persona, tarde o temprano, lo huelen otras. Fue en uno de esos atardeceres, cuando el sol moribundo cortaba el polvo en hilos dorados, que María encontró algo que la hizo detener la respiración. Al retirar una última capa de barro, su mano chocó con una superficie lisa que no era piedra. La tocó con el borde de un dedo y sintió frío. Al tirar con cuidado, apareció una bolsa atada con un cordel. Tenía la forma de algo pequeño pero pesado. Al abrirla, un tintinear claro llenó el silencio. Había monedas, sí, y también, escondida entre ellas, una piedra más grande, roja como un pedazo de cielo partido. La visión de la gema pareció cortar la noche en dos. Se quedó quieta un momento, con el peso de la bolsa en las manos. No celebró, no gritó, simplemente dejó que la emoción pasara por ella como una ola, y la dejó en la playa de su pecho, para que no se la llevara la corriente. Pensó en Antonio, en la llave oxidada, en don Miguel, en la mirada de Josué. Pensó también en doña Elvira, en su voz que había tenido la enormidad de quitarle un hogar. Y por primera vez desde el funeral, la idea de justicia dejó de ser un sueño borroso, se volvió un pensamiento concreto. No hizo nada espectacular con lo encontrado. Lo escondió bajo la tarima donde guardaba las pocas pertenencias, lo envolvió en un trapo de cocina y lo colocó en un hueco secreto que solo ella conocía. Esa noche durmió con la mano sobre la madera, como si supiera que el metal frío de la bolsa era ahora la promesa de algo por venir. Pero esa certeza traía consigo preguntas que no encontraba cómo responder. ¿Debería llamar a don Miguel? ¿Debería ir al pueblo y anunciar su hallazgo? ¿O sería mejor esperar y observar qué movía a los demás? Al amanecer, cuando la luz aún estaba pálida y los pájaros comenzaban su red de cantos, escuchó algo que no esperaba. Una voz a lo lejos, clara y con el matiz de quien da instrucciones. Era voz masculina, algo así como una orden envuelta en educación. María se asomó y vio, desde la distancia, una figura que no reconocía. Un hombre medio desorientado junto a un vehículo pesado, que podía ser una retroexcavadora, según el ruido que llegaba en oleadas. El motor tosía y se apagó, y el hombre se quitó el sombrero como si se encontrara de paso. Detrás de él, al borde del camino, alguien con semblante duro y traje claro observaba la ladera. El aliento le quedó trancado. No había forma de saber por qué estaban allí. Por un instante, pensó en la posibilidad de que fuese alguna reparación que el pueblo había encargado. Por otro, la imaginación le presentó caras menos amables, la de los que vienen a apropiar o a desenterrar lo que otros entierran. Guardó la bolsa más hondo y cerró la tarima con cuidado, como quien sella una promesa. No estaba preparada para lo que vino después. Pasos que bajaban la pendiente, voces que se acercaban. Alguien llamó desde la distancia. ¿María? Aquel nombre, pronunciado sin cortesía ni sorpresa, era la manera más ligera de acercarse a alguien que quiere medir su terreno. Ella no respondió de inmediato. Se quedó detrás de la ventana rota, con el corazón golpeando el pecho como una campana que anuncia algo grave. Cuando abrió para hablar, vio al hombre del tractor. No era un simple operario. Llevaba en la cara la expresión de quien cumple órdenes con eficacia, pero sin mala intención explícita. A su lado, apoyada en una silla de campo, una mujer de gesto severo ajustaba el borde de su sombrero y lo miraba con la misma calma medida de doña Elvira. Francisco, así se presentó el hombre, dijo que la familia necesitaba realizar unas obras en la ladera, que había informes antiguos, que la seguridad, que el riesgo. No dio detalles, pero su voz tenía la insistencia de quien no merece discusión. María sostuvo la mirada sin bajar la voz, porque de algún modo ya había aprendido que la firmeza no siempre proviene de la fuerza, sino de la claridad. ¿Qué obras?, preguntó. Solo arreglos, respondió él. Será rápido,
añadió la mujer de sombrero, sin bajar la vista. Detrás de su tono había algo que no encajaba, una expectativa fría. Cuando les dijo que la casa era suya, sus palabras volvieron a sonar huecas. ¿Suya? Pero esa casa está en terrenos de la familia. Intentaron. María sacó la llave oxidada y la posó sobre la vieja mesa. Era tanta evidencia como tenía. La llave que le habían dado con desprecio, la que ahora la confirmaba frente a navidades de palabras. No era un documento, no era una escritura con sellos, era una ironía transformada en prueba. Si le habían dejado aquello, no le pertenecía de facto. El hombre frunció el ceño, pero el motor de la máquina rugió con impaciencia. La mujer con el sombrero alzó la barbilla y dijo: «Lo siento, pero hay que despejar los restos. Es peligroso para el pueblo». María pensó en las monedas escondidas, en don Miguel, en la posibilidad de ir a buscar a alguien que supiera leer documentos viejos. Sintió cómo la sangre le subía a la cabeza en oleadas que no eran solo enojo. Miedo y coraje compartían el mismo espacio. «Esto es mi casa», respondió al final, con una temporal calma que ocultaba la tormenta que tenía dentro. «No voy a permitir que la tiren abajo». El hombre del motor miró con suficiencia. «No es algo que puedas decidir sola», dijo. Y en esa frase, la ayuda de don Miguel y la posible intervención de la ley se volvieron urgentes. María lo sintió como un llamado a moverse. No podía quedarse, con la bolsa debajo de la madera, esperando a que la tragedia se solidificara en polvo. Pero tampoco quería exponer el hallazgo antes de saber a qué se enfrentaba. Cerró la ventana con el mismo gesto con que se cierra un libro a medias. No gritó, no hizo escándalo. Fue hacia la tarima, rozó el trapo donde estaba la bolsa y notó que su mano temblaba. En ese temblor había más que miedo. Había la conciencia de que un golpe podía cambiar todas las direcciones. Por eso decidió una cosa que le parecía sensata y peligrosa a la vez. Escondería las piezas en otro lugar más seguro y buscaría a don Miguel para tener una opinión. Si la historia necesitaba nombres y papeles, mejor que hallaran a un anciano con respeto que un tractor con su violencia. Salió con el rostro grave, dejando atrás la fogata apagada y la casa que, por primera vez en meses, le parecía un templo a medias. Mientras caminaba hacia la casa de don Miguel, pensó en las manos que habían emparedado esas cosas. ¿Quién había sabido esconder tanto? ¿Y por qué habían elegido esa pared, precisamente esa? En el camino, el viento le devolvía hojas secas y pequeñas promesas. No sabía qué le esperaba, pero sabía que aquella grieta que había descubierto no era ya solo una fisura en el barro. Era una puerta que, abierta, traería consecuencias. Al llegar a la casona de don Miguel, el anciano la recibió con una mezcla de sorpresa y calma. Tomó la bolsa en sus manos con cuidado, la miró bajo la luz de su lámpara y cerró los ojos por un segundo. No era la codicia lo que se veía en su gesto, sino la historia que despierta frente a los restos. Monedas antiguas, signos de un pasado que se cruzaba con el presente. Esto, dijo, no es de ahora. Y en esa frase había tanto peso como responsabilidad. Ella esperaba que el hombre dijera: «Tenemos que llamar a las autoridades, o guardaremos esto, o esto te pertenece». Lo que no esperaba era la sensación extraña que se extendió en el pecho de ambos, el hecho de que algo enterrado ahora los miraba de vuelta. Don Miguel tocó la moneda con la yema de los dedos y pronunció una palabra, medio para sí, sobre la historia de la ladera. «Hay demasiadas historias en estas piedras», murmuró. Afueras, en la ladera, el motor volvió a rugir. María y don Miguel se miraron. No sabían todavía si el tractor estaba allí por causas benignas o por el interés de alguien que no quería esperar, pero sí sabían algo más. Aquello que se había descubierto no era ya solo una esperanza, era una responsabilidad. Si aquello traía bienestar, también podía generar peleas. Si aquello era la llave de la restauración, también podía ser la chispa del conflicto. María se quedó sentada en la puerta de don Miguel, con la bolsa junto a sus rodillas, sintiendo cómo la lluvia, que venía de nuevo en borrascas lejanas, anunciaba más movimientos. Afuera, la ladera parecía respirar con algo más que viento. Llevaba rumores. Dentro, la bolsa parecía pesar más con cada minuto de silencio. Ella pensó en su hijo, en la promesa de una vida mejor y en la fragilidad de los planes humanos frente a las máquinas y las decisiones de los otros.
Decidió al final algo que le pareció lo único sensato: esperar. Esperar a que don Miguel la ayudara a poner en claro la propiedad de la casa, buscar documentos antiguos que justificaran lo que las paredes escondían, y no revelar todavía el hallazgo a nadie que pudiera mover la maquinaria del pueblo con rapidez. No por desconfianza absoluta, sino por prudencia. La historia enseña que los hallazgos, si se anuncian antes de tiempo, atraen manos voraces. Mientras tanto, sin embargo, algo más había quedado suspendido en el aire: el sonido de otro motor, más lejano pero constante, y la sensación de que el pueblo comenzaba a palpitar con noticias que aún no se habían dicho en voz alta. La llave oxidada en su bolsillo parecía pesar ahora como una promesa con fecha. María entendió que aquella grieta en la pared no era solo un hueco, era el principio de una encrucijada, donde se dirimirían la dignidad, la justicia y la generosidad. Y en esa idea, la noche cayó con la blancura de las preguntas sin respuesta. María dejó la bolsa en la casa de don Miguel, como quien deposita un secreto en manos de la memoria. No habló de cifras ni de planes. Solo dijo: si hace falta, que la veas tú primero. Don Miguel asintió con la calma de quien comprende que, cuando el pasado se vuelve presente, hay que andar con pasos medidos. Afuera, el rumor del motor no cesaba. La ladera parecía menos tranquila que las cosas cotidianas, como si el suelo mismo supiera que algo estaba por moverse. A la mañana siguiente, don Miguel llevó la bolsa a su humilde taller y la abrió sobre la mesa iluminada por la lámpara de aceite. Tomó una moneda entre los dedos como quien coge la página de un libro antiguo, con respeto y sin prisas. La observó bajo la luz, la giró, la acercó a sus ojos arrugados. Luego llamó a María y le dijo lo que cualquier persona con sentido común diría: esto tiene valor histórico y tiene valor material. Tenemos que hacerlo bien. No fue un juez ni un profeta, fue un hombre que llevaba la historia del pueblo en la voz y la guardaba con la mitad de su vida. Pedir ayuda implicaba moverse por lugares que María no frecuentaba: archivos polvorientos, papeles con sellos que olían a tinta y a años. Don Miguel propuso ir al archivo municipal, porque en el ayuntamiento a veces quedan anotaciones antiguas, apuntes de quienes pasaron por ahí y luego desaparecieron sin contarlo. No prometo milagros, advirtió el anciano, pero sí claridad. Esa claridad era lo que María buscaba: una nota, una rúbrica, una anotación que le diera el aire suficiente para no ser empujada por la máquina. Tuvieron que madrugar. El ayuntamiento abría sus puertas con reticencia y olor a madera. Entre legajos, don Miguel fue capaz de seguir una pista. Encontró referencias a la ladera, a la antigua casona, y en un tomo más gastado, una copia de una escritura antigua, donde constaba que en días remotos, la casa había sido confiada a una familia humilde cuando la hacienda fue reordenada. No decía tesoro ni nombres modernos, no ofrecía un título inviolable. Lo que sí ofrecía era un indicio de posesión tradicional, una costumbre jurídica del lugar que, explicada en términos sencillos, ponía en evidencia que desalojar a alguien sin más no era el proceder correcto. Don Miguel lo leyó con voz baja, como si recitara una plegaria laica. Esto permite solicitar una revisión. No es una orden de nada, pero es algo con lo que podemos pedir protección. Mientras ellos descifraban palabras del pasado, en la ladera el movimiento era más visible. El tractor volvió a poner en marcha su motor, la pala mordía el aire y dejaba escapar bocanadas de tierra. Martínez, el operario, maniobraba con la destreza de quien pasa horas al timón de la máquina, pero en su gesto había duda. Había recibido órdenes y un pago para ejecutar una tarea. Tenía familia y cuentas sin cerrar. Sin embargo, no podía ignorar lo que veía: una mujer de pie ante la casa, con los ojos fijos en la pala, y un niño mirando desde una ventana rota, con la inocencia de quien no conoce la pequeñez de las batallas de los mayores. Martínez no era mal hombre. Su conflicto era el que tienen muchos: obedecer al que paga, o escuchar a la voz que no se olvida de lo humano. En el descanso, se acercó a la madriguera donde María había escondido las pocas pertenencias, y vio el rastro aún fresco de manos que buscaban. No se lo contó a nadie, pero esa imagen se le pegó. Por la tarde, cuando le pidieron arrancar la primera pared, apaciguó el motor con un movimiento deliberado, demasiado lento. Saltó el capó, fingió que había un problema mecánico y pidió que alguien llamara al desguace.
Fue un acto torpe y poco heroico, pero fue suficiente para ganar tiempo. El tiempo era lo que necesitaban. Don Miguel fue al pueblo y habló con vecinos de confianza. Reunió a 2 o 3 personas con memoria y apellido, aquellos que no temían a doña Elvira, porque habían visto su frialdad desde siempre. Fue a la iglesia, a la antigua oficina del registro y, por último, al despacho del alcalde. No pidió favores ni protegidos, pidió que la administración diera un vistazo si había inquietud sobre las obras. Explicó la situación sin melodrama. Hay quien dice que la ladera contiene restos que requieren atención. Hay una mujer que vive en la ruina y teme por su casa. No pidió que se enfrentaran a nadie, solo que se comprobara. La administración, entre papeles y protocolos, accedió a enviar a alguien del turno, porque el alcalde sabía que la prudencia es la mejor forma de evitar lamentaciones. Cuando el representante municipal llegó, miró la situación con el hábito de quien ha visto muchas disputas por lindes y por nombres. No resolvió en el acto, pero hizo algo más valioso. Anotó la presencia de María, tomó fotos, dejó constancia de la situación y comunicó que hasta tener informes claros no podían ejecutarse demoliciones sumarias en sitios con reclamos. Eso dio otra cosa, soporte documental. No era la solución final, pero ahora había un registro oficial que hacía más difícil que la maquinaria siguiera sin freno. Efectivamente, esas firmas y esas fotos serían más tarde, en la hora decisiva, parte de la constelación que impediría la demolición fulminante. Doña Elvira no podía tolerar la espera. Su orgullo no estaba hecho para dilaciones, quería el hueco ya despejado. Su rostro, entumecido por el abrigo caro y por las miradas que le obedecían en la mesa de un café, se transformó en determinación. Llamó a sus abogados, no para hablar de economía, sino para acelerar, y también volvió al campo con más fuerza. Había oído rumores, había recogido miradas, y la idea de que algo pudiera esmaltar su apellido le resultaba insoportable. Si una pared guardaba riquezas o noticias que la humillaran, la solución de doña Elvira fue simple: excavar primero, preguntar después. El día que llegó con una excavadora mayor, la ladera tembló con el sonido de su certeza. La máquina, más grande que la que había traído Martínez, bajó como un animal dispuesto a devorar. Detrás de ella, la mujer de siempre con su abrigo claro y su sonrisa cortante miraba con la tranquilidad de quien cree en la fuerza del dinero. Había periodistas locales expectantes. En el pueblo la noticia, la familia García limpia la ladera, se disfrazó de benevolencia. Pero María, con la bolsa aún escondida bajo la madera, supo que ya no quedaba tiempo para prudencias medidas. Era momento de decidir. Se plantó frente a la pared. No fue un gesto teatral, no gritó consignas ni llamó a nadie a la revolución. Simplemente salió, con Josué agarrado a su falda, y se puso entre la pala y la casa. El ruido del motor la envolvió como una tormenta, pero su voz se escuchó clara y rasgada. «No la toquen», dijo. La forma en que pronunció las palabras llevaba todo el peso de lo vivido. Noche sin abrigo, la sombra de la llave oxidada, el frío del funeral. Su presencia, inesperada, descolocó a quienes venían convencidos de que el desalojo sería un trámite. Doña Elvira se acercó despectiva, con la majestuosidad de quien no sabe cómo mirar la humanidad. «No tienes derecho», dijo, con la educación de quien convierte la injusticia en norma. «Esta ladera es de la familia». María sostuvo la mirada, sin caer en la tentación de insultar. Era la rabia contenida la que la empujaba, no la venganza. «Es mi casa», repitió. «Me la dieron». Esa frase simple fue una piedra arrojada en el estanque de la quietud pública. ¿Cómo definir dar cuando la entrega venía envuelta en desdén? La gente, alrededor, se miró sin atinar. La pala bajó con la intención de arrancar la primera piedra. En ese instante, Martínez, que manejaba la máquina por orden, sintió que su mano se detenía. Miró a María, luego a la enorme cuchara de metal, y en el gesto decidió hacer algo que pocas veces se aplaude, pero que muchas veces salva. Bajó la maquinaria lentamente. Sus dedos, que habían sido manos de obrero y poco más, apretaron una palanca con fuerza, y la máquina se quedó quieta. Por un segundo, la cuchara quedó suspendida sobre el barro como una guillotina detenida. El ruido se volvió un rumor insoportable,
y todos contuvieron la respiración. Don Miguel llegó entonces con el papel que había conseguido en el ayuntamiento y con algunas personas del pueblo que no aceptaban que la humillación se resolviera a palazos. Traía el registro, una copia de lo que había encontrado y algunas firmas vecinales que atestiguaban la ocupación tradicional de la casa. Entró en la ladera como un mensajero de algo más grande que la bronca, de la memoria colectiva. Aquí hay registros que piden pausa, dijo en voz alta, y mostró el documento con manos que no temblaban. La llegada del representante municipal, con la constancia del registro hecho horas antes, añadió una nota administrativa que doña Elvira no había previsto. De la misma manera, algunos vecinos, aquellos que aún recordaban a Antonio con cariño y que habían compartido pan en los tiempos en que la familia García no dictaba su ley con la misma libertad, comenzaron a tomar partido, no por María como enemiga, sino por la idea de justicia elemental, no demoler sin claridades. El choque entre intereses se tornó público. Doña Elvira ordenó seguir adelante. Martínez, presionado, vaciló. El operador de la excavadora grande apretó el acelerador. En ese momento crítico, cuando la pala se inclinaba hacia la pared y la tensión crecía como un arco a punto de disparar, el sheriff Ramírez llegó. No fue una aparición cinemática. Vino por el informe que el ayuntamiento había hecho, por la llamada de vecinos preocupados y por la lógica administrativa que aún rige en pueblos donde las reglas no deben ser pisoteadas por la arrogancia de unos pocos. Su presencia fue sobria y su voz, cuando habló, cortó el aire. «Alto», dijo. No habló como juez ni como benefactor. Habló como representante de la ley que, a veces, solo es un instrumento para ganar un poco de calma. Pidió los documentos, miró las anotaciones y con la seriedad de quien no hace promesas ligeras, comunicó que hasta que no hubiera una aclaración formal, no procedería la demolición. Podía no ser la solución final, pero era lo que había. El hecho de que la autoridad hiciera acto de presencia hizo que quienes habían venido a aplaudir ahora se quedaran mudos. Doña Elvira intentó imponer una mirada que buscaba la rendición de todos. «Esto tiene que hacerse por la seguridad del cerro», dijo. El sheriff negó con la cabeza, no sin informes técnicos, y mientras tanto hay una persona ocupando y hay constancias. La discusión subió de tono y la tensión se palpó en las manos de Martínez, que, sudando, dejó que la máquina se apagara. Aquello fue suficiente para ganar tiempo de nuevo, y lo más importante, para que ninguna pala arrasara con la grieta que había guardado monedas y memoria. Pero el asunto no era cerrar la boca del tractor y ya está. Había algo más delicado en juego, la pertenencia del tesoro. Don Miguel, con esa mezcla de curiosidad y sabiduría, propuso algo sencillo y humano que evitara el derramamiento de justicia por atrevimiento, llevar las piezas a un experto en antigüedades y, a su vez, presentar ante la autoridad competente el registro encontrado. No fueron planes trascendentes, fueron pasos contados, documentos y pruebas. Y en esa cadena de gestos, la verdad iba ganando terreno frente a la urgencia del dinero. Mientras tanto, en la plaza, alguno que otro susurraba sobre la codicia de los García. Otros, más prudentes, recordaban que la justicia a veces llega en horas y otras veces tarda semanas. Doña Elvira, furiosa, se vio obligada a retirar la maquinaria hasta que el asunto no fuese dirimido. No le gustó la espera. Nadie le obligaba a retirarse, pero entre el ruido de los papeles y la mirada del sheriff, lo razonable fue apartar la pala. No fue una derrota legal, pero sí una pausa que le quitó la imposición inmediata. Para María fue un pequeño triunfo. La casa seguía en pie y la grieta, protegida por la presencia humana, guardaba su secreto. Los días siguientes trajeron visitas de profesionales que examinaron las piezas. Un par de expertos, contactados por don Miguel, confirmaron que las monedas tenían antigüedad y que, posiblemente, eran parte de colecciones guardadas en escondrijos en tiempos de guerra y agitación. No hubo grandes titulares internacionales ni sumas redondas dichas en voz alta. Simplemente se constató que las piezas tenían valor histórico y económico suficiente para cambiar el rumbo de una vida.
Las palabras valor y antiguo se mezclaron con la timidez del pueblo. En la ciudad, en una oficina donde las noches se iluminan con la luz de un expediente, alguien revisó la documentación de la finca. No apareció una sola línea que dijera «Este es tu tesoro», ni se encontró una cláusula que entregara riquezas a quien ocupase una grieta. Lo que sí apareció fue algo que, a la larga, sería más útil que una sentencia fulminante. Un papel viejo en el que Antonio, años antes de morir, había hecho una anotación humilde sobre la ladera. No era un título formal, era una carta pequeña dirigida a quien cuide la casa, donde Antonio pedía que, si algo surgía de la pared, se considerara primero el bienestar de quien habitaba la casa. No tenía sello notarial, pero en la lectura de la historia del pueblo, esas palabras contaban. Los registros hablan de muchas cosas, no siempre resuelven todo, pero ayudan a que la conciencia no sea una moneda al viento. La presencia pública de testimonios, las firmas vecinales y el peso de la evidencia hicieron que la balanza se inclinara hacia una solución menos agresiva. El sheriff, acompañado por el representante municipal, anunció que se abriría un procedimiento para regularizar la situación. Se tomarían las piezas como custodia preventiva, se evaluaría su procedencia y al mismo tiempo se velaría porque la mujer que vivía en la casa no quedara desamparada. No era una sentencia definitiva, era una orden prudente que evitaba el daño y garantizaba que nadie se quedara sin voz en el proceso. Doña Elvira no aceptó aquello con gracia, se sintió herida en su honor y en su rabia eligió una vía que la haría famosa en el pueblo por razones que no querría: apelar la autoridad, llamar a su red, hablar con quien podía presionar. Con racimos de cartas y llamadas mostró la cara del enojo. Pero la maquinaria de la ley, lenta como siempre, había desplegado una red que guardaba a María de la demolición inmediata. Hasta que no hubiera una resolución, la casa quedaba en pie, y eso fue suficiente para que la grieta respirara sin el ruido de las palas. En las semanas siguientes hubo momentos de tensión y otros de extraña calma. María pasó de la espera temblorosa a la decisión práctica. Decidió registrar a su nombre lo que pudiera registrarse. Don Miguel la acompañó a los sitios necesarios, la ayudó a redactar peticiones y la amparó con su conocimiento. No era la certeza total, pero la acción le dio sentido a la espera. Proteger lo descubierto, no por codicia sino por deber de quien lo había hallado, se volvió su propósito. Hubo también conversaciones que quebraron la imagen unidimensional de doña Elvira. Algunas vecinas recuerdan que en su juventud la mujer no fue siempre fría. Hubo lágrimas, saludos y cenas donde su apariencia parecía menos de acero. Con el tiempo, la avaricia o la costumbre habían templado su corazón. Cuando la ley la obligó a responder por el intento de derribo, la justicia no buscó aplastar, le pidió cuentas. La multa administrativa y la obligación de reparar el daño, según lo que decidió la comisión local, fueron su castigo práctico. No hubo escena de humillación pública. Hubo justicia administrativa que la dejó con la incomodidad de quien ve peligrar su reputación. María no sintió regocijo, sintió la dignidad de quien había resistido. Doña Elvira, por su parte, se vio obligada a escuchar y a medir las consecuencias de su prisa. Llegó el día en que las piezas se exhibieron brevemente para ser catalogadas. Hubo quien miró con avidez, hubo quien volvió a repetir que tal vez no debían haber salido de la pared, pero el hecho del hallazgo ya había hecho su daño. Había transformado aquello que era una ruina en un riesgo y en una esperanza. Entre todo, lo más importante fue que se decidió preservar, por un tiempo, las monedas bajo custodia, hasta que un peritaje más serio indicara su origen. El valor resultó ser suficiente para cambiar vidas, pero esa cifra quedó en términos vagos, con la indicación de que se usaría para reparaciones y beneficio comunitario, según acuerdos logrados entre las partes y la autoridad. María no celebró con champán. Con la misma prudencia con que instaló las primeras tablas en la pared, fue trazando un programa simple. Una parte de lo que se pudiera disponer sería para reparar y reconstruir su casa, otra para preservar la memoria del lugar, y buena parte para algo que siempre había soñado con voz baja, una escuela y una clínica para su ladera y los pueblos cercanos. No lo hizo pública de inmediato. Era más un plan que una proclama. Las semanas de espera habían templado su deseo por lo ostentoso. Prefería que el fruto sirviera para que otros no pasaran por lo que ella vivió.
El proceso tomó meses. Hubo de esperar a los peritajes, a los acuerdos administrativos y a las transferencias que, como siempre, se complican por papeleo y ritmos lentos. En ese tiempo la comunidad se movilizó. Algunas personas donaron mano de obra para la reconstrucción de la casa. Otras llevaron libros y mantas. La solidaridad se manifestó en pequeñas acciones que, sumadas, empezaron a mover lo que parecía inmóvil. Don Miguel organizó rifas modestas para costear gastos legales. El operador Martínez, más tranquilo tras la pausa y con la conciencia más despejada, ayudó a traer materiales y a sostener vigas. Su pequeño gesto de detener la pala se convirtió luego en un puente que le permitió a él mismo reconciliar su papel de trabajador con la voz que tenía dentro. No todo se compra con dinero, decía en tardes en que la gente lo escuchaba. Cuando por fin se acordó una cifra aproximada, siempre sin exactitudes públicas porque la prudencia manda, María decidió actuar con sentido comunitario. Construyó una casa que ya no era suma de paredes vacías, sino un lugar con ventanas que cerraban la lluvia y una cocina de verdad. Pero antes de terminar su propia casa, empezó a ordenar lo que le parecía justo. Una escuela modesta en un viejo almacén rehabilitado, con una maestra contratada por voluntad vecinal. Una clínica básica, con una enfermera y un espacio para curas y consultas gratuitas. No lo hizo por exhibición. Lo hizo porque la experiencia de no tener lugar ni palabra le había enseñado que el bienestar empieza por lo pequeño y por lo compartido. El pueblo, que había sido partícipe en la lucha, acompañó los proyectos. No fue un acto de caridad unilateral. Muchos aportaron con lo que podían. La madre que había cuidado a los niños en las noches donó libros. El panadero regaló pan para la inauguración de la escuela. El antiguo capataz cedió herramientas para la clínica. La transformación, lenta y trabajada, empezó a dar frutos que no se medían en billetes, sino en mesas con comida, en niños que aprendían a leer y en enfermos que podían recibir una curación sin pagar un alto costo. Doña Elvira, por su parte, tuvo que enfrentar la disminución de su prestigio. No fue una caída escandalosa de la que se riera la gente, fue más bien el silencio de quien se ve contenida por el contrapeso de la comunidad. Hubo quien dejó de invitarla a cenas y quien dijo que a partir de ese día la miraría diferente. No fue venganza. En la calma que siguió, algunas la vieron acercarse un día a la escuela con una ofrenda trabajada y sin palabras grandilocuentes, ayudar a coser cortinas. La vida tiene formas extrañas de exigir humildad, y la suya, acostumbrada a mandar, tuvo que aprender a pedir permiso para estar. El monumento a la grieta fue la decisión colectiva más simbólica. Se dejó una porción de pared en pie, con la grieta visible, y se añadió una placa sencilla. Aquí empezó la memoria de un pueblo que supo proteger a los suyos. La placa no decía más. La gente fue, aquel día, a mirar la pared con la mezcla que provoca la nostalgia. Para María, aquello fue un cierre que no buscaba cerrar el pasado, sino reconocerlo. La grieta seguía abierta, pero ahora era un signo de que una herida puede transformarse en lugar de encuentro. Josué creció con la casa nueva como fondo de sus juegos. Empezó la escuela en la que su madre había decidido invertir el esfuerzo. Aprendió a leer mejor, y con el tiempo jugó con las monedas en pequeñas réplicas de su historia, sin avaricia, con la inocencia de quien no entiende aún la economía de los adultos. Lo que más cambió en él fue la tranquilidad de un techo y la posibilidad de pensar un futuro sin temor. María, mirándolo, muchas noches se llevaba la mano al bolsillo donde guardaba la llave oxidada. La llave había perdido aquella aspereza de acusación con el tiempo. Se había convertido en símbolo de supervivencia, no en marca de vergüenza. Los meses siguieron su curso, y la clínica atendió a quienes necesitaban curas pequeñas y asesoría sanitaria. Las paredes de la escuela acumularon dibujos de niños. En la entrada, figuras hechas por los propios alumnos representaban la grieta convertida en arco de triunfo. María no buscó medallas. Buscó que nadie tuviera que dormir bajo la lluvia por culpa de la indiferencia. Hubo un momento en que doña Elvira pidió hablar con María. Nadie lo esperaba, ni siquiera María. Se encontraron en el portal de la casa nueva, en un gesto que la vecindad califica a veces como improbable. Doña Elvira bajó la mirada y habló con esa mezcla de resignación y antigua costumbre que la hacía humana. No estaba en lo correcto, dijo sin florituras. Pensé que las cosas son de quien las tiene hoy,
no medí el daño. María la escuchó con la serenidad que a veces solo da la pérdida. No había triunfo en su silencio, solo la posibilidad de que la otra aprendiera. No pidió venganzas ni humillaciones. Al final, aceptó la disculpa con una dignidad que muchos reconocieron como su cualidad más grande: la capacidad de mantenerse firme sin alimentar rencor. El operador Martínez recibió un reconocimiento sencillo. La gente se acercó y le dio las gracias por haber detenido la pala. Él respondió con la modestia de quien no se cree héroe. «Hice lo que pude», dijo, y en la frase estaba la honestidad de un hombre que, ese día, eligió la vida sobre la mera obediencia. Su gesto, pequeño pero decisivo, quedó para el recuerdo como un ejemplo de cómo las decisiones de cada uno, por humildes que sean, mueven la historia. En una tarde de sol, con niños corriendo alrededor de la pared conservada, María se detuvo un instante y cerró los ojos. Pensó en Antonio, en la llave oxidada, en las noches de Escorpión, en don Miguel que había sido faro, en el sheriff que había escuchado, en Martínez que había retrasado la pala. Rezó en voz baja, con la sencillez que la tradición le había enseñado. «Señor, gracias por las manos que no se vendieron al miedo. Dame fuerza para cuidar de lo que ahora tengo, y humildad para servir a quien lo necesite». No fue un sermón, fue una palabra íntima, simple y humana, que soltó como quien exhala un peso. La grieta, que había sido al principio la expresión de una falta, adquirió nueva vida. Se plantó un pequeño jardín junto a ella. Se puso una mesa con un banco donde la gente podía sentarse a recordar. Se colocaron fotos de quienes habían ayudado en la reconstrucción. El lugar no se convirtió en atracción turística, sino en un punto de la comunidad donde se contaban historias, y se aprendía que la dignidad no se compra, sino que se guarda con actos cotidianos. Al cabo de los años, lo que hace bella una historia no solo su epílogo, sino las pequeñas repeticiones que la sostienen. La maestra leyendo cuentos en la escuela, la enfermera atendiendo con calma, Josué, ya crecido, contando a otros niños de cómo su madre defendió una pared con la determinación de quien sabe que las casas son más que ladrillos. Martínez, que a menudo tomaba café en la plaza y saludaba con respeto. La riqueza, en cuanto fue disponible, no se quedó en cofres cerrados. Se convirtió en bienes que devolvían al pueblo lo que el pueblo había dado en miradas y en silencio. Un día, en la inauguración de la clínica, el alcalde tomó la palabra con la dicción de quien busca palabras que no suenen vacías. Habló de justicia y de comunidad, habló del valor de no dejar a nadie en la intemperie, y de cómo a veces una grieta en el barro puede abrir el paso a la generosidad. No habló de oro ni de contabilidad, sino de lo que más cuenta, la capacidad de rescatar la dignidad de quien la había perdido. María, en la inauguración, no buscó ser el centro. Se colocó al lado de la entrada, con Josué de la mano, y miró a la gente. Vio a don Miguel, algo envejecido pero satisfecho. Vio a Martínez y algunas vecinas. Vio a doña Elvira, que asistía con la cabeza gacha y con una bufanda sencilla, como quien ha aprendido a aceptar su lugar. Aprovechó la oportunidad para decir unas palabras que nadie olvidaría por su sencillez. «No vine a que me dieran nada», dijo. «Vine a que se reconociera que vivir con dignidad es algo que debemos garantizar entre todos». Fue una frase que no buscó aplauso, consiguió en cambio asentimientos. El monumento a la grieta se volvió un punto de referencia en la ladera. Los niños iban allí a jugar, los jóvenes a sentarse y la gente mayor a contar historias. Con el tiempo, María y Josué plantaron un pequeño árbol junto a la pared. Cuando el árbol creció, su sombra cubrió parte de la grieta, y la gente decía en broma que el árbol había nacido de la misma voluntad que permitió que la pared no fuera derribada. La historia de la mujer que recibió 4 paredes viejas y descubrió un tesoro en la grieta no se convirtió en una leyenda de riquezas que llegan por arte de magia. Se consolidó como un relato sobre lo que puede suceder cuando la fe, no como expectativa de premio, sino como persistencia humilde, se mezcla con la insistencia de la comunidad y la intervención prudente de la ley. La providencia, en la vida de María, fue menos una promesa doctrinal y más un tejido de manos que sostuvieron lo que la desesperación casi deshizo.
Pasaron años y la casa de María se transformó en una casa de puerta ancha. Entraban vecinos que necesitaban consejo, madres que querían leer un cuento a sus hijos, ancianos que buscaban compañía en tardes de lluvia. María no dejó de recordar las noches frías, ni la llave oxidada. La guardaba en un cajón de la mesa de la cocina, no como trofeo, sino como recordatorio, de dónde venía y hasta dónde había llegado. Cada tanto la sacaba, la miraba y la dejaba de nuevo. Era su manera de decir que la vida tiene giros que no se entienden del todo, pero que merecen recogerse con gratitud. Don Miguel falleció muchos años después, rodeado de quienes lo respetaban. En su funeral, en vez de lágrimas sin consuelo, hubo relatos de vida, de cómo aquel anciano había ayudado a mantener la memoria y a tender puentes. En la iglesia donde se celebró la despedida, María habló por primera vez en público sobre la importancia de las historias. Dijo algo que se quedó en el oído de quienes la escucharon. Las paredes guardan secretos, sí, pero lo que cuenta es cómo los usamos. Si una grieta nos da la opción de ser mejores, no debemos cerrar la mano ante la oportunidad. Sus palabras no fueron predicación, fueron testimonio. La escuela con el tiempo llevó el nombre de Antonio, no por riqueza ni por algún honor, sino por la simple lógica de la memoria, nombrar para recordar. La clínica tuvo una placa con el nombre de la ladera y al lado se colocó un modesto letrero que decía, Casa de Cura y Abrigo, nada ostentoso. Lo que sí hubo fue una comunidad que aprendió a no mirar a la pobreza como un pecado, sino como una tarea colectiva. Cuando la historia de la grieta corrió por pueblos cercanos, la gente la contó de distintas maneras. Algunos exageraron el brillo de las monedas, otros contaron la escena de la pala detenida como si fuera un acto heroico de película. Pero los que vivieron aquello de cerca, los que eran vecinos y recordaban el miedo de las primeras noches, sabían que lo esencial era otra cosa. El hecho de que una mujer se hubiera movido, de que un anciano hubiera usado su memoria para hacer preguntas, de que un operario hubiera frenado la maquinaria, de que la ley hubiera ofrecido un respiro y de que la comunidad se hubiera levantado para reconstruir. María envejeció con la misma dignidad que había mostrado al principio, sin alardes, pero con la consistencia de quien no olvida sus raíces. En tardes en que el viento se llevaba las hojas de otoño y el lugar olía a pan y a tinta, se sentaba en el banco frente a la grieta, miraba a los niños jugar y pensaba en cómo la vida da vueltas no siempre previsibles. Había aprendido a agradecer sin caer en la promesa de que la misma puerta se abriría para quien no trabajara por ello. Su agradecimiento era práctico. Donó tiempo, esfuerzo y parte de lo obtenido a quienes lo necesitaran. En la plaza del pueblo, cuando alguien pasa y pregunta por la casa de María, la gente responde con una mezcla de respeto y familiaridad. Es la que defendió la pared, dicen, la que hizo una escuela. Para muchos su historia es un recordatorio de que la dignidad se protege con actos, no con discursos. Para otros es señal de prudencia. Cuando algo brilla en la grieta, mejor no dejar que la codicia marque el paso. Si hoy pasas por la ladera, la pared aún muestra su cicatriz, la grieta, conservada, con una placa que no busca fama. Es un lugar donde, de vez en cuando, la gente deja un libro, una flor o un juguete para los niños. La llave oxidada está en la cocina de María, y Josué, ya hombre, cuenta la historia a su propio hijo como quien transmite un legado de atención y temple. La vida enseñó a todos los involucrados que la justicia no es solo una sentencia, es la práctica del día a día, que la providencia se despliega muchas veces a través de manos concretas y que la dignidad de una persona puede ser el motor que cambie la suerte de una comunidad. María lo sabía bien. No encontró un atajo hacia la abundancia, sino una ruta de trabajo, cuidados y firmeza que permitió reconstruir. La grieta, al final, fue el inicio de un camino que transformó ruina en escuela, desesperación en clínica y humillación en un aprendizaje colectivo. Si esta historia te ha tocado, suscríbete para que sigamos compartiendo relatos que inspiran y cuentan cómo la esperanza se teje con manos de verdad. Comparte esto con alguien que necesite recordar que la justicia y la compasión pueden andar juntas.
Y si crees en la fuerza de la dignidad, escribe victoria en los comentarios, no como fanfarria, sino como memoria viva de que cuando se protege lo justo, todos ganamos.